Cuando un niño no se puede operar, es gracias al bloqueo. Esto es mentira y aquí te lo vamos a demostrar. En el año 2014, el régimen de Nicolás Maduro, que ve un guiso en todas partes, creó la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células. Desde entonces, responsable de tramitar los casos de pacientes venezolanos que, vía convenio con PDVSA, viajaban a Italia a someterse a estas cirugías. Pero una investigación de la Asamblea Nacional demuestra que desde 2015 ya existían trabas con este convenio y que desde el 2016 había pacientes esperando viajar a Italia para someterse al tratamiento. Peor aún, el último paciente que llegó a Italia a través del convenio fue en el año 2018. Y adivinen qué, todavía no habían ocurrido las primeras sanciones a PDVSA. Así llegamos a 2019. En abril de este año, las madres de 30 niños en el JM de Los Ríos suplicaron a las autoridades del régimen madurista que reactivara el plan de trasplantes. Todo se paralizó, nadie nos dice nada. Pero sus súplicas no fueron oídas y los niños comenzaron a morir. Y Jorge Arriaza, una vez más, mintió y dejó más claro que nunca que la muerte de niños esperando un trasplante no es por las sanciones. El documento que mostró Arriaza lo que reseña es una deuda que tenía PDVSA para el año 2018 con la Asociación de Trasplante Italiana, pero las primeras sanciones contra PDVSA llegaron en enero de 2019. Peor aún, si de verdad hubieran querido salvar la vida de esos niños, hubiesen apelado a la excepción por razones humanitarias y que el régimen ya ha usado antes para, por ejemplo, importar semillas de la industria agroalimentaria. La única verdad es que han llegado al extremo inenarrable de dejar morir niños para victimizarse ante el mundo, culpar a las sanciones y seguir protegiendo las fortunas millonarias que han hecho a costa del sufrimiento de los venezolanos. Por respeto a los que han fallecido, hagamos que la verdad triunfe. La muerte de niños esperando trasplante no es culpa de las sanciones. Ya lo saben entonces, porque todavía es increíble, todavía hay gente que cree que habla del bloqueo y de las sanciones y todas esas cosas, que el culpable de este fracaso rotundo, que no es tanto fracaso, porque no es solamente es incapacidad, sino también es una política de Estado al mismo tiempo, ¿no? Es culpa del bloqueo. Saludos. Así iniciamos el recuento de lo que es la historia de las últimas 24 horas, por aquí por YouTube Bravo 24, Voz de la Libertad y de la Democracia. Esta es la historia de las últimas 24 horas, atención. Tenemos que Venezuela ocupa el puesto 131 en la lista que enumera de mejor a peor la protección que brindan los países hispanos a la infancia, de acuerdo con un informe publicado por la organización Save the Children, Salvemos a los Niños. América Latina mostró un aumento en la protección de los pequeños, a diferencia de Venezuela, cuya calificación disminuyó nada menos que 32 puntos debido al aumento de la tasa de muerte de niños menores de 5 años de edad en un 40% y de la tasa de homicidios de niños en un 60%. Es algo increíble y vergonzoso. Pero vamos a ver qué nos dice el doctor José Cisneros. El recurso más importante de un país para su crecimiento es definitivamente su juventud. Y toda juventud comienza por esos primeros 5 o 6 años de la infancia. De tal manera de que en la gran mayoría de los estados modernos, la preocupación del Estado por la salud antes del nacimiento, durante el nacimiento y en los primeros 6 años de la vida es de primaria importancia. Y esto se mide a través de una serie de indicadores como la mortalidad infantil, la mortalidad perinatal. Y hay que recordar pues que además de las enfermedades, una de las primeras causas de mortalidad a nivel de esos primeros 6 años de la vida tiene mucho que ver con la nutrición, la atención médica, las infecciones, las enfermedades infecciosas y por supuesto la violencia doméstica, los homicidios y los accidentes. De tal manera de que para que un gobierno pueda de alguna u otra manera velar por la calidad de vida de sus niños, es importante que se tomen medidas sanitarias para vacunarlos a todos, para garantizar que nacen en buenas condiciones de peso y talla, que las madres están adecuadamente bien nutridas y el producto final de eso pues son niños sanos que van a estar bastante protegidos contra las enfermedades. Pero no solamente basta esto, sino también tienen que estar en hogares donde hayan sido preparados para atenderlos adecuadamente, nutrirlos
y educarlos adecuadamente sobre los riesgos de esos primeros 6 años de vida. Desafortunadamente, pues en Venezuela se ha despreciado esta responsabilidad del Estado a través de su gobierno, que es la de velar por la calidad de vida de esos niños que son el futuro del país. Y se han desatendido todo lo que es la cadena de atención médica prenatal, es decir, preparar a la madre y a los padres para el niño que va a llegar. Esta atención prenatal, que es la que garantiza reducir las complicaciones durante el embarazo, y luego que el niño nace, pues entonces evitar que se enferme a través del uso de las vacunas, de la medicina preventiva y eventualmente pues garantizar que esos niños tengan acceso a la educación y un acceso adecuado a la nutrición. Bueno, todo esto conocemos ampliamente que se ha tomado por... que básicamente este tipo de responsabilidades del Estado se ha ignorado y esas son las consecuencias. Pues la caída sustancial de la calidad de vida de los niños venezolanos, la desnutrición infantil, el aumento de enfermedades como la difteria, el sarampión y otras enfermedades infecciosas, sin contar con el paludismo que se observa pues en algunas regiones del país. Y es la crisis y la razón por la cual estos organismos internacionales pues muestran una drástica caída en los indicadores de salud infantil. Gracias, doctor José Cisneros. Estamos haciendo un recuento de lo que es exactamente la historia de las últimas 24 horas. Seguimos adelante. Por otro lado, tenemos que los principales helicópteros que Venezuela le compró a Rusia están abandonados como chatarra. En el 2005, Chávez Frías quise decir, 3 Mi-26, una de las más sofisticadas y potentes aeronaves de fabricación rusa. Hoy yacen sucios, abandonados y sin capacidad operativa en un rincón de la base aérea de La Carlota que estamos viendo ahí a continuación. En otro titular tenemos una buena noticia. Un venezolano de nombre Andrés Solórzano formará parte del equipo que llevará una nave a la Luna en el 2021, es decir, prácticamente ya en el 2021. Andrés Solórzano tiene 29 años, forma parte del equipo de Astrobotic, una de las 3 compañías que ganó un contrato con la NASA para llevar una nave a la Luna en el 2021. Solórzano es ingeniero eléctrico, electrónico, ingeniero en robótica y además tiene un máster en robótica. Este joven, guayanés por cierto, tiene 4 años en la carrera espacial, dejando el nombre de Venezuela bien en alto. Por otra parte, aumenta la guerra comercial estadounidense. Por un lado, China crea la lista negra de empresas estadounidenses como respuesta a las medidas de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei. Hay una noticia sobre Google que dice que el Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara una investigación antimonopolio contra Google, ya objeto de sanciones en Europa, por cierto, por prácticas anticompetencia, donde se le investiga con lupa. La oficina, así se llama, y esto lo reporta Infobae, así se llama la banda de sicarios que creó Pablo Escobar y que el gobierno colombiano aún no logra desdoblegar. El responsable del 90% de los crímenes de Medellín es justamente la oficina. Funciona como una agencia de cobro de deudas para la mafia y brinda servicios de seguridad a quien lo contrate. Escobar sigue asediando a la gente ya muerto, sigue asesinando gente a más de 25 años después de su muerte. Es otra de las noticias que destacan a esta hora en la prensa mundial. Iniciamos así Bravo 24, voz de la libertad y de la democracia. Así estamos iniciando entonces nuestro programa de hoy con la historia de las últimas 24 horas. En el programa de hoy tenemos a Pablo Aure y vamos a conversar con el padre Palmar sobre, ¿en qué estamos? En este momento, ¿cómo estamos? La oposición, es verdad que sí podemos, pero llevamos
varios meses sin poder, que es lo que queremos realmente, el verdadero poder. Bueno, vamos a ver qué nos dice el padre Palmar. Estamos iniciando 24 horas por Bravo 24, Voz de la Democracia y de la Libertad, gracias a Ángela Sago y su trabajo en nombre de los pobres los multiplican, que consiguen en Amazon. Gracias a Bernardo Jurado, La Fragancia de la Rebelión, también en Amazon. Gracias a Carlos Rangel, con su trabajo La Venezuela Imposible, también en Amazon, y de Aptitude Danceware. Ellos son quienes hacen posible 24 horas por Bravo 24, Voz de la Libertad y la Democracia. Les saluda quien les habla, Napoleón Bravo. Mi Twitter y mi Instagram, @Napoleón Bravo. Y les invito para nuestra página que se llama lomejordenuestravida.com. Todo pegadito, todo junto, lomejordenuestravida.com, para aquellas personas que añoran que en estos meses no estamos trabajando en nuestro programa de toda la vida, Gente en Ambiente, Lo Mejor de Nuestra Vida. Métanse en la página lomejordenuestravida.com. Vamos a ver qué dice la prensa internacional en las últimas 24 horas. Atención para Wall Street Journal. En este momento el titular más destacado es: en un golpe a Maduro, Rusia retira apoyo clave de defensa para Venezuela. Atención, repito, Wall Street Journal informa que en un golpe a Maduro, Rusia retira apoyo clave de defensa para Venezuela. El contratista de defensa estatal ruso Rostec, que ha entrenado a las tropas venezolanas y asesorado en la obtención de contratos de armas, ha reducido su personal en Venezuela a unas pocas docenas, desde cerca de 1,000 que llegó a haber en el momento de mayor cooperación entre Moscú y Caracas. La movida es reportada por el Wall Street Journal como una pérdida para Nicolás Maduro y como evidencia de que Moscú sopesa la capacidad de resistencia política y económica del líder chavista frente a la creciente presión en los Estados Unidos o de los Estados Unidos, pero también pudiese ser vista como una indicación de que las amenazas de intervención militar se han enfriado y el equipo ruso da su trabajo por cumplido. Por otro lado, el Washington Post destaca la siguiente información: cierres del gobierno, emergencias y aranceles. El enfoque frenético hacia la inmigración de Trump se ha convertido en el centro de su candidatura para el 2020. Con una avalancha de políticas fronterizas emanando de la Casa Blanca, es una clara indicación de que su campaña de reelección se enfocará en la inmigración más que sobre ningún otro tema. Y en cuanto al New York Times, tenemos como principal titular: visita de Donald Trump al Reino Unido enfrenta turbulencia en medio del caos del Brexit. Serían las tres notas más importantes en este recuento de la historia de las últimas 24 horas. Gracias a la gente de Aptitude Danceware en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Aquí en Coral Spring, gente seria, gente talentosa, gente que además tiene los mejores productos para que usted realmente, si le gusta el baile, la danza, el ballet, pues tenga realmente lo mejor a su disposición con los mejores precios. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos dice CNN, cuál es su titular más destacado, una de las páginas perseguidas por el narcorrégimen. El principal titular a esta hora tiene que ver con Venezuela. Canadá suspende operaciones de su embajada en Venezuela. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá atribuyó la decisión a que el régimen ha tomado medidas para limitar la capacidad de las embajadas extranjeras para funcionar en Venezuela. Es el principal titular a esta hora de CNN en español. Ese es el principal titular de CNN en español. Vámonos ahora a NTN 24, a ver qué nos dice NTN 24. El principal titular también tiene que ver con Venezuela. Contraloría de Venezuela alertó en el 2016 las precarias condiciones del principal hospital pediátrico del país. Un informe realizado por la Contraloría General de la República comprobó que solo cuatro quirófanos de los 11 que posee el Hospital J.
JM de los Ríos se encuentran operativos. En un segundo titular, pánico en Venecia por un crucero fuera de control tras fallas del motor. Tercer titular, Pompeo afirma que Estados Unidos está dispuesto a hablar con Irán sin condiciones previas. Y cuarto titular, Donald Trump aconseja al Reino Unido que se retire de la Unión Europea sin ningún acuerdo. Son los cuatro titulares más destacados en este momento por NTN 24. Para el diario El Nacional, también perseguido por el régimen, el principal titular es que Juan Guaidó llevó su desafío a Maduro a la cuna del chavismo. Las concentraciones en la provincia desde Maracaibo a Barinas, pasando por Barquisimeto, sustituyeron a las de la capital, que habían enflaquecido luego de 4 meses de protesta. Es el principal titular a esta hora de El Nacional. Y vamos a ver cuál es el principal titular de La Patilla, también perseguido por el régimen. Bolton apadrino, no te dejes arrastrar por un dictador obsesionado por el poder. Otro titular, Rusia retira asesores clave de defensa de Venezuela. Y el tercer titular que destaca, Embajada de Canadá en Venezuela suspende temporalmente sus operaciones en el país, mientras que el servicio argentino Infobae, también perseguido en el país, destaca Donald Trump sobre la crisis migratoria en México. Declaró: queremos acción y no diálogo. Así es la historia de las últimas 24 horas en el mundo. Llegamos al mes de junio, mes 6 meses. Hablando del cese de la usurpación, del gobierno de transición y de elecciones libres. Vamos a dejarnos de boberías. No hablemos ni de cese de usurpación, ni de transición, ni de elecciones libres. Hablemos que es necesario derrocar a los tiranos. Derrocar a los tiranos. Ya basta con esa sutileza. Usurpadores, esos no son usurpadores, un cipote. Esos son unos terroristas. Esos son unos narcotraficantes. Y basta decir que hay que esperar el quiebre de la Fuerza Armada. ¿Cómo vamos a esperar el quiebre de la Fuerza Armada si estamos luchando contra una organización criminal de los cuales los jefes, los jerarcas de esa Fuerza Armada son integrantes y son capos de la organización criminal? No esperen quiebres de ellos. Hay que combatirlo, pero hay que combatirlo con fuerza. Una fuerza que no tenemos. Esa fuerza la lograremos cuando se incluya Venezuela en el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La exigencia de cada uno de los ciudadanos debe ser a la Asamblea Nacional discutir en segunda discusión y aprobar en segunda discusión este mismo martes la reincorporación de Venezuela al TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. No tenemos por qué clamar, exigir o pedir e implorar una ayuda militar. No, todos los países signatarios de ese tratado están obligados a cooperar hasta militarmente para lograr la paz en el hemisferio o en los países signatarios. En Venezuela no hay paz. En Venezuela hay una tiranía. En Venezuela hay opresión. En Venezuela hay terrorismo. En Venezuela hay violación constante de derechos humanos. Entonces, señores diputados, aprueben este martes en segunda discusión el TIAR. Apretado abrazo para ustedes. ¿Qué dice a todo esto, Padre Palmar? Bienvenido. Saludos, un abrazo para todos, paz y bien, que Dios me los bendiga. Yo creo que el diálogo de Noruega, fatídico, fracasado, logró su efecto de parálisis de la protesta y de la esperanza en un pueblo. Y yo estoy convencido de que la situación en Venezuela, más allá de una crisis social, que no podemos llegar a diagnósticos más, porque ¿qué más se puede decir cuando los niños del JM de los Ríos están muriendo por falta de atención médica? Es decir, en un país donde hay dinero para comprar armas y uniformes militares y no hay dinero para salvar vidas de niños,
¿Qué podemos decir, Napoleón? Pero mucha gente todavía se cree que, bueno, los niños se están muriendo no por culpa de Maduro y su banda, sino por culpa del bloqueo, por culpa del capitalismo, de Donald Trump, que parece ser que no tiene más problemas que hacerle la vida imposible a los revolucionarios venezolanos. No a tumbarlo, porque si puede hacer todas las cosas que ellos dicen que le están haciendo, ¿cómo es que no terminan de tumbarlo? Pero ¿cómo es posible que hay bloqueo económico y sabotaje económico y guerra económica para comprar medicamentos y no hay bloqueo, guerra y sabotaje económico para comprar armas? O sea, ese doble discurso, ¿dónde está? Porque con una ametralladora de las que han comprado, con un fusil de los que compraron a los rusos, se pudiera dotar alguna emergencia en algún hospital o ambulatorio de Venezuela. Es decir, se cae por su peso esa fantasía, esa alucinación de Nicolás Maduro, el usurpador, de mantener siempre la excusa del bloqueo cuando él hace alarde y sus 4 fantoches generaluchos a su lado hacen alarde de la compra de armamento. Es decir, ¿por qué si hay dinero para las armas, no hay ese mismo dinero se puede utilizar para las medicinas? No lo entendemos. Ahora bien, ¿cómo está la situación realmente de Venezuela? Porque hubo 2 grandes acontecimientos en la frontera colombo-venezolana, ¿no? Que no pudieron entrar justamente a la ayuda humanitaria, por un lado, ¿okay? Pero sí hubo reconciliación de Chino y Nacho. Lo único que se resolvió el 23 de febrero fue Chino y Nacho, qué lengua, Dios mío. El problema de Chino y Nacho. Y luego vino lo del 30 de abril, que fue la liberación de Leopoldo. Pero ¿eso qué significó? Es verdad que sí podemos, que sí se puede, porque llevamos meses y no se ha podido todavía. O es que estamos demasiado angustiados y apuramos y que la cosa no es tan fácil, porque hay que ver, es un gobierno de narcotraficantes. ¿Y quién gobierna el mundo sino el narcotráfico? ¿O nos vamos a engañar? Yo no me caigo a mentira, Napoleón. En materia política, económica, religiosa, cultural y deportiva, no nos podemos caer a mentira. Y no vamos bien, y hasta ahora no hemos podido. Que han habido momentos en que hemos logrado unos avances, sí, pero otros nos han hecho retroceder de manera muy vertiginosa la posibilidad de salir de esta narco-usurpación. Y por supuesto, Napoleón, nosotros no podemos, y ese ha sido el problema de la oposición partidista y también de nosotros, la oposición ciudadana, considerar a los que están allí en Miraflores usurpando el poder que son políticos o que son militares, y no son políticos, son delincuentes, y no son militares, son capos de la droga vestidos con charreteras. Es decir, nosotros estamos frente a un narcorrégimen que usurpa el poder y que nos plantean elementos democráticos para mantener la relación con la oposición. Eso está allí totalmente fallido. Ahora bien, una cosa, el nivel intelectual de esa gente, de esa banda, no es ni mucho menos extraordinario, está muy lejos de eso. Es verdad que tienen el asesoramiento dentro del país a la gente del G2 que aprendió lo que es represión justamente de la KGB, porque ellos aprendieron desde el año 59 en adelante a reprimir al pueblo cubano y de paso a mandar a morir al pueblo cubano, mandándola como carne de cañón al África, porque los rusos no podían hacerlo directamente por la repartición del mundo, como en su oportunidad yo le dije en su cara al propio Fidel Castro. Usted manda a su pueblo como carne de cañón. Pero ellos están muy divididos. Yo no hablo del G2, yo hablo de la banda de narcotraficantes. Tengo entendido que inclusive en Miraflores hay 3 bandas de narcotraficantes, no una, no es solamente la de los Soles, no, hay 3. ¿Qué sabe usted de eso? En Miraflores, en lo que llamamos el narcorrégimen, hay 3 estamentos de narcotráfico, que siempre lo hemos asegurado. Ahí hay 3 gobiernos con un Estado. Los 3 gobiernos están en manos de 3 capos de la droga y el Estado está en manos del G2 cubano.
Es decir, allí las directrices, el lenguaje, las acciones no son planificadas por estos 4 sujetos que están allí en el Palacio Miraflores, porque ellos tienen escaso nivel intelectual. En nuestro lenguaje biológico del siglo XX, la materia gris de ellos no les da para planificar nada democrático, sino todo lo contrario. Y allí, pero ellos no están en el siglo XX, están en el siglo XVIII. Sí, nosotros estamos en el siglo XXI. Sí. Bueno, algunos, otros están en el siglo XX. Allí funcionan 3 carteles. Al principio, cuando estaba Hugo Chávez Frías, de mala memoria para nosotros, allí en el poder, funcionaba un cartel aliado a Hugo Chávez Frías proveniente de la FARC. Es decir, la FARC era el dueño del cartel que gobernaba en Venezuela. La FARC. Por supuesto, todo ese mundillo de la guerrilla colombiana, narcotraficante. Pero en la medida en que los funcionarios de Hugo Chávez Frías se fueron aliando a la FARC, dijeron, ¿para qué vamos nosotros a tener a un guerrillero colombiano dándonos dinero cuando yo puedo producir ese dinero aquí mismo sin tener que depender de los colombianos? Y resulta pues que empezaron a amasar la idea de crear allí algunos circuitos de narcotráfico. Y fue entonces cuando iniciaron los militares de arriba, que en vez que nosotros nos estén pagando para que pasen la droga, yo prefiero más bien pagar para que mi droga pase y así gano más. Y nacieron el cartel, que como estaba formado por la mayoría de generales de división y de brigada para ese momento, no existían ni los generales en jefe, ni el mayor general, ni nada de esas soquetadas, solamente habían generales de división y de brigada. Verbigracia, algunos allí como Rangel Silva, por ejemplo, que estaba de ministro de la Defensa, hoy es gobernador del estado Trujillo. El Pollo Carvajal, que estaba allí también usurpando la jefatura de lo que antes era la DICID y hoy es el SEBIN, o la inteligencia militar. Ellos se hicieron dueños de la línea de la droga que viene de Colombia a Venezuela, proveniente de la hoja que trae Bolivia a través de Evo. En aquella época Rafael Correa era el que traía la hoja hasta la frontera colombiana. El grupo del brazo de la FARC de Raúl Reyes metía la hoja a Colombia, y ahí en las cocinas de San Vicente de Caguán se hacía la droga. Luego iban al Cerrejón, montaban esa cocaína en los camiones de carbones que iban a Zulia. Abajo estaba la droga y las armas que ellos también traficaban, y arriba colocaban el carbón. No traficaban carbón, traficaban droga encima de un carbón. Llegaban a los puertos de Santa Cruz de Mara, en el norte del Zulia, o de Bajo Grande, al sur de Maracaibo. Y entonces allí iban los del sur de Maracaibo, se iban en los tanques de PDVSA, que tiene doble capotaje para llevar la droga a Europa, y los de Santa Cruz de Mara se iban en lanchas o en avionetas de bajo nivel hacia Panamá y llevar esa droga a México. Allí empieza a nacer el cartel de los soles, que así se le llamó porque la mayoría eran generales de brigada y de división. Pero había una especie de componenda, un contubernio con el grupo árabe que funcionaba desde Valencia, porque Puerto Cabello siempre ha sido también la zona portuaria de mayor tráfico de droga junto con Maiquetía. Y entonces entra en escena los capos Macler, Wally Macler y su grupo. Y entonces empezó ya a hablarse entre los mismos militares, ya no se hablaba del cartel de los soles solamente, sino como eran árabes y eran mandones y ellos querían gobernar todo y eran muy sectarios, egoístas y mezquinos dentro de la estructura de la droga, se les permitió, para que hubiese una especie de componenda política, se les permitió a ellos tener un espacio aéreo, territorial y económico y político para la droga de ellos. Y se repartieron entonces la distribución. Los soles vamos a distribuir hacia Europa. Y entonces los árabes que distribuyan hacia acá, hacia los Estados Unidos. Entonces vino Wally Macri, se adueñó del cartel de la droga del área de los árabes, y los mismos militares chavistas llamaban a ese cartel los faraones. Muere Hugo Chávez Frías, o lo mata el G2 cubano, o lo que sea,
y viene Nicolás Maduro y su esposa, entre comillas, Cilia Flores, a adueñarse de Miraflores. Y Cilia, al igual que pasó con Reverol, al igual que pasó con Rangel Silva, con el Pollo Carvajal, con Padrino López, dijo: yo no voy a depender de la limosna que me va dando los capos, sino que yo también voy aquí con mi familia a hacerme parte del negocio. Y estaba en desierto la distribución de la droga a las Islas Antillas. Y vino Cilia y se valió de los embajadores, de los cónsules de esas islitas, que además se unieron en el grupo de Petrocaribe, y ahí ella montó su tráfico de droga a través de su familia y de su entorno. Y nació entonces el tercer cartel, el cartel de los Flores. ¿Y entre ellos se llevan bien esos tres carteles? No, allá hay una lucha antagónica, no solamente de drogas, sino de la parte política. Pero el jefe de los cubanos, que es el que manda en Venezuela, a través del carnicero del Caribe, Ramiro Valdés, allí hay una especie de jefe supremo por encima de ellos. Entonces, cuando ellos pelean, el que resuelve el problema de la coyuntura es Cuba. Cuba, que ya desde los años 70 fue infinitamente denunciado que también trafica drogas, y que el encargado del tráfico de drogas en Cuba era, o sigue siendo, no sé, Raúl Castro. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con estos tres carteles? Ya el de las Flores ha bajado un poco el nivel de supremacía. Inclusive ya se puede decir que no lo vamos a descontar del trío, pero ya los niveles de distribución han bajado muchísimo, y más bien los soles ha tomado fuerza. El cartel mayor del Caribe, que lo forman los Castros y Daniel Ortega en Nicaragua, con un sector fuerte de República Dominicana, ellos son los que dominan allí esa parte de Centroamérica para llevárselo a México. Es decir, el jefe de Venezuela depende del jefe de Cuba, Nicaragua, y ellos dependen de la jefatura de México, y luego acá la jefatura de Pero como y México no produce suficiente droga como para que le lleven... No, hay mucho consumo en los países que ellos distribuyen y necesitan de la droga colombiana. Ahora bien, mucha gente, y especialmente la gente que todavía cree de verdad que todos los males que tiene Venezuela es por el bloqueo, ¿no? O porque Donald Trump no tiene nada más que hacer sino hacerle la vida imposible a esa víctima del capitalismo que es Maduro y su banda de delincuentes, ¿no? Que, bueno, ¿por qué la DEA no interviene en eso? Yo tengo mi concepto de que en esos niveles de integración de narcotráfico hay algunos funcionarios de la DEA que hacen conchupancia y contubernio con esta gente. Bueno, pero esos algunos deben ser algunos muy altos. Muy altos. Entonces, porque yo no veo aquí en Estados Unidos, y alguien que me escriba o que me diga si estoy equivocado, ningún político importante, ningún empresario importante, ¿no?, que esté preso por drogas. En cambio, en otros países sí están presos algunos de ellos, algunos por droga. Es absolutamente imposible que con la distribución de la droga, como se distribuye aquí en los Estados Unidos, que la distribución es tan perfecta y tan buena como distribuir la Coca-Cola, que es legal su distribución, ¿no? ¿Cómo es que aquí se distribuye la droga, que supuestamente es ilegal, y en cualquier esquina de cualquier ciudad, la gente que necesita drogas, ¿no?, sabe dónde conseguirlo? Yo recuerdo siempre una frase de un expresidente muy conocido, que no voy a citar el nombre de él, que un día en una denuncia que hicimos sobre el narcotráfico en Venezuela, él me hizo una pregunta que yo me quedé asombrado. Me dijo: padre, ¿cuál es el cartel más grande del planeta? Y yo, en mi conocimiento que tengo, muy escaso además, porque este mundo de la droga es un mundo que es inexorable, uno no se cansa de perder la capacidad de asombro del mundo de la droga. Él me decía, yo decía, no, el cartel más grande de la droga es el cartel del Pacífico de la Guajira, o el cartel de Medellín, o el cartel de Cúcuta, o el cartel de los Soles en Venezuela, o el cartel de Sinaloa, o el cartel de Matamoros en México. Y él se reía. Y mirando a un general que estaba allí sentado en la mesa, él dijo: el cartel más grande de la droga es la DEA.
Y eso a mí me impresionó muchísimo y me escandalizó. Pero siempre nos hacemos esa pregunta. Yo, mira, te digo esto, Napoleón, yo tengo aquí en Estados Unidos 1 año y 3 meses. Y yo no he sido ni siquiera citado a un tribunal de acá de Estados Unidos, ni siquiera por curiosidad ningún miembro de la DEA o del FBI o de cualquier organismo de seguridad para ser citado por las denuncias que hicimos del narcotráfico en Venezuela, que implican a Hugo Chávez Frías, a Eduardo Cabello, a Padrino López, a Teresa Laizame. Y muchas veces la gente en Venezuela cree que el padre Palmar ya fue citado por el FBI o por la CIA o por la DEA para sus denuncias de drogas. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Será que no les interesa saber lo que uno ha vivido en Venezuela? ¿O será que sencillamente pues ellos ya lo conocen mejor que yo y no les interesa? Pero esas preguntas están latentes. Ahora, y volviendo al caso ya muy concreto de Venezuela, es cierto que en muchos países, por ejemplo México, aparentemente es la droga, el poder de la droga, la que elige presidente. Pero en Venezuela, ¿no?, el presidente, ¿no?, está metido en el cartel de la droga y tiene su propio cartel. ¿Okay? Eso, ¿por qué le va a interesar a el gran negocio que es el mayor negocio de todos los negocios, que es la droga hoy en día? Y en todo el mundo, porque además es en todo el mundo. Yo soy de los que piensan en este momento, Napoleón, que a muchos gobernantes de muchos países, inclusive de los que apoyan a Guaidó, les conviene que siga ahí Nicolás Maduro Moro con su entorno narcotraficante, porque los propios países, que muchas veces uno los ve con la moral muy en alto, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la moral política, ellos están financiados y son montados por el narcotráfico y por el narcolavado. Y digo, ¿será que esta gente aparenta un apoyo a Guaidó y después debajo de la mesa o en pasillo ellos se dan la mano con los narcotraficantes y narcolavadores que apoyan allí a Nicolás Maduro, y uno entonces se come el cuento de que hay una coalición internacional en favor de nosotros los venezolanos, y resulta pues que es un negocio aparente? Todas esas cosas, y mira tú lo que ha pasado en Noruega, mira tú lo que pasó en Oslo, por ejemplo. O sea, yo digo, bueno, ¿hasta cuándo esto? ¿Contra quién estamos luchando? Estamos luchando contra el fermento económico más poderoso del planeta, que es el narcotráfico, que unido al negocio farmacológico y el negocio armamentista, que los tres funcionan en Venezuela de manera muy evidente. Y el negocio de la extrema izquierda. Y por supuesto, pero la extrema izquierda está metida en esos negocios. Claro, de frente. Ellos, como tú lo dijiste ahorita, Napoleón, antiguamente los capos de la droga quitaban y ponían presidente. Ahora no, ahora son ellos los presidentes. En Venezuela no es el presidente el que le paga la droga, no, el presidente de la República, en este caso el usurpador y su comitiva de generales y de ministros, son los capos de la droga. Bueno, y Evo Morales, Bolivia. Bueno, y mira ahora, va a ser reelegido. Y los Castro en Cuba. Y entonces decimos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Porque ¿qué nos falta hacer a los venezolanos para sacar a Maduro y que cese la usurpación? ¿Qué nos falta hacer? Hemos hecho todo, pero hay algo que no hemos hecho, o que a lo mejor no nos hemos dado cuenta de que hay por encima de todos nuestros esfuerzos, y es eso, que arriba los poderosos gobernantes religiosos y los gobernantes de esas cúpulas, de esos palacios, de esas dinastías, al final quien nos mantiene a ellos es el narcotráfico. Ahora bien, sobre Venezuela, lo que más daño ha hecho la situación venezolana a los países latinoamericanos y algunos europeos como España es la enorme cantidad de familias venezolanas que han tenido que ir a esos países, ¿no? Y les está sucediendo lo que le sucedió a Venezuela, ¿no?, cuando tenían muchísimo dinero y estaba progresando, que los países hacen sus planes a largo plazo de 5 años, y entonces, bueno, los próximos 20 vamos a reservar tanto dinero para hospitales, tanto dinero para salud, tanto dinero para tanto. Pero cuando de repente y sin estar planificado llegan millones de personas, como es el caso, por ejemplo, de Colombia, ¿no?, o miles y miles, como es el caso de Perú, Ecuador, Argentina, España o Brasil, entonces desequilibran el propio gobierno y la economía. Ese es el mayor daño, creo yo, que le ha hecho, mucho más
que si en Venezuela hay una dictadura, una tiranía o una democracia. ¿Okay? Eso no es un detonante que puede hacer que, a pesar del apoyo que tenga este régimen por las narcodictaduras del mundo entero y por los gobiernos izquierdistas del mundo entero, ¿no?, que cada vez es más lo mismo, ese no puede ser un detonante para que realmente colaboren y ayuden a la caída de este tirano, porque no hay otra forma de sacarlo. El pueblo no está armado. Es más, ni siquiera ha salido el pueblo venezolano a hacer lo que hizo, por ejemplo, el pueblo norteamericano. ¿Cómo se llama? Los negros norteamericanos en los años 60 y 70, lo que hacen los franceses, ¿no? Los rubios franceses, europeos y cultos, ¿no? En París, no queman, no saquean. Hemos hecho unas protestas que, para el nivel de violencia que hay detrás de estos narcotraficantes y el nivel de odio, de rabia y de resentimiento que ellos tienen en sus corazones, hemos hecho unas protestas inútiles. Hemos hecho unas protestas que para ellos no les genera ninguna, diríamos, situación contraria a su desestabilización, ¿no? O sea, son protestas que han generado los muertos de este lado, los heridos de este lado, los presos de este lado. Y ellos, pues, con 4 o 5 tanquetas, con 7, 8 batallones de pelotones de guardias, con 200, 300 motorizados de malandros paramilitares armados, dominan a la multitud. Bueno, pero ¿no siente usted que la oposición democrática, los demócratas, están más fuertes ahora a nivel local e internacional que hace un año, 2, 3 años, 5 años atrás? Están más fuertes, pero yo no siento que Nicolás Maduro Moro esté débil. Entonces, ellos están fuertes, pero Maduro no se... ¿Cómo que no está débil? Si ha tenido que seguir el cuentico de ir a los diferentes países y que a negociar y demás cuentos. Si estuviera fuerte, los mandaba para el carajo a todos ellos. Eso es lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Mira tú lo que pasó en este diálogo en Noruega. Salió así, debajo de la manga, ¿no? Eso no es debajo de la manga. Sencillamente, inclusive ya se está planificando un futuro diálogo para diciembre en Australia, y ustedes se van a dar cuenta. Ya Australia se está preparando para hacer la mesa de negociación del futuro diálogo, porque ellos esperan que para diciembre haya una crisis fuerte en el país, de la oposición, de la gente, de la población. Y ya, en diciembre no están preparando unas elecciones legislativas. Bueno, entonces eso no lo van a aceptar, a lo mejor va a haber algunas situaciones que van a tener que postergar la fecha, y ya tienen preparado su país para su mesita. Es decir, así como aquí nos preparamos para los huracanes, así como el mundo se prepara para las epidemias, ellos se preparan para sus mesas de diálogo. ¿Y eso quién nos prepara? Pero ¿y qué se puede hacer entonces? Pero ya va, entonces ¿qué puede hacer el pueblo venezolano y los dirigentes honestos? Hacer lo que estamos haciendo. Por mi parte, yo, como hombre de fe, rezar. No. Como no metas Dios en ese lío. Pero ¿a quién voy a meter entonces? No, pero es que Dios... ¿A quién voy a meter? Al diablo. Si estamos luchando contra el diablo, esto es una pelea espiritual, Napoleón. Y la gente que no tiene el carácter espiritual no lo entiende. La gente cree que esto solamente es una pelea política, económica, social, delincuencial. Es también espiritual, porque es el bien contra el mal. ¿O tú crees que estos malandros, criminales, genocidas que están en Miraflores, son qué? Son malos porque... No, ya va. Usted está metiendo a Dios en un problema que Dios no se buscó. No, Napoleón, mira, no estoy metiendo a Dios. Y como decía la primera, no basta rezar. No, claro que sí basta rezar. Mira, sí. O sea que no es preferible que no lo hemos hecho como tenemos que hacer. Pero si el pueblo venezolano recuerda tú lo que decía de creyente en el siglo X San Benito Abad: ora elabora. Nosotros no podemos rezar, pero con unas protestas muy ingenuas es distinto. ¿Por qué va la gente a la calle? Yo veía muchachos morirse en la calle, que nos caían los peligonazos, que nos daban los balazos. Pero la mayoría de la gente que va a la calle va a sacarte selfie, a hacer baloterapia. Yo recuerdo eso que... ya no hacen baloterapia. Pero recuerdo que al principio, y esos 20 años así, quisieron engordar a un régimen.
porque hice detrás de un camión con un sonido, oyendo las canciones de los artistas más famosos. Eso no es protestar. Tú lo has dicho ahorita, lo que hizo Francia, lo que hizo Estados Unidos en su época cuando la lucha por las razas aquí. ¿Qué ha pasado? Que nosotros nos hemos olvidado. Y no es que yo meta a Dios en esto, porque Dios no tiene ni culpa de esto, ni tiempo que meterse en esto. Pero yo necesito, como hombre de fe, allá el que no cree en Dios, bueno, tendrá él a quien evocar. Pero yo como hombre de fe, porque si no fuera hombre de fe, yo me quitaría esto de aquí y hasta listo. Pero yo soy un hombre de fe. Yo necesito, José Palmar, quizás tú no lo necesitas, pero yo sí lo necesito. Yo necesito, Napoleón, afianzar mi oración para mantener mi esperanza, para mantener mi confianza en la vida. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Lo que está pasando en este momento en Venezuela, la depresión nos lleva a la locura de la soledad, de la tristeza, y cada vez no se dice, porque nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parroquianos no lo informan. Pero es escandaloso esto que te voy a decir, Napoleón Bravo. El número de suicidios que hay en Venezuela es alarmante. Alarmante. La gente se quita la vida, no lo dicen, yo me entero porque de manera secreta y de manera confidencial me lo dicen: padre, papá no murió de cáncer, mamá no murió de trombosis, mi tío no murió por falta de idea. Es decir, él se quitó la vida, se envenenó, pero no podemos decir nada, padre. Y eso, ¿por qué falta? Porque nos hemos olvidado del plano espiritual, que debe unirse a lo político, a lo económico, a lo internacional, a lo judicial y sobre todo a lo humano. Pero entonces aclare. Una cosa es que además de rezar, los que creen en Dios, a rezar, o los que creen en otros dioses diferentes a los cristianos, al Dios cristiano, ¿cómo se llama? Hay que hacer acciones concretas. Eso es lo que le preguntaba. ¿Cuáles son esas acciones? La primera, salir de la oposición partidista. Está diciendo que todos los partidos que se hacen llamar de oposición, todos están equivocados. No, nosotros estamos equivocados de que ellos están en favor de la democracia. ¿Todos? Todos. Los 19 partidos que están allí en la mesa de la unidad, todos en conchupancia. Porque entonces son 19, pero la gente necesita un caudillo, son 19 partidos, pero mandan 4. O sea, los otros 15 se sientan en pleitesía ante los 4 partidos. Y esos 4 se sientan 3. Y esos 3 se sacan siempre a uno que no esté de acuerdo. Entonces, ese uno viene y trata de colarse aceptando las prebendas. Mientras nosotros, y lo he repetido y lo quiero decir aquí de manera muy fehaciente, mientras nosotros no saquemos a los opositores partidistas que están disfrazados de opositores, no saldremos del oficialismo narcotraficante. Porque son socios. ¿Y quién conduce a ese pueblo si ese pueblo no tiene un partido político? Hay que reinventar. No podemos depender de un partido ni de un líder. Pero si estamos reinventando a cada rato, reinventamos a Capriles, reinventamos al vagabundo de Maracaibo, ¿cómo se llama? A Rosales. Y ahora estamos inventando a Juan Guaidó. No, es que Juan Guaidó no fue un invento. ¿Cómo que no fue un invento? Se acaba de salir, la gente lo ama y qué bueno que tienen a Juan Guaidó. Napoleón no es un invento. Pero si es un joven que apenas la gente no lo conocía. No es un invento. Entonces, Napoleón. Él surgió porque sencillamente el hilo constitucional, el acuerdo de los 4 partidos de que se iban, pero no lo inventamos nosotros. Mira, si tú te pones allí, tú fueras el líder. Si yo me pongo allí, fuera el líder. Juan Guaidó representó la esperanza de un pueblo, porque ya no era, primero, un político con rabo de paja. Bueno, sigue representando porque sigue acumulando multitudes. Y es lo que le queda a la gente. Ajá. Es lo que tenemos. Es lo que nos queda. Juan Guaidó. No por Juan Guaidó, sino porque es el presidente de la Asamblea Nacional, que es el único poder constituido decente y reconocido en el mundo entero, y además legítimo. Pero Juan Guaidó es perteneciente a uno de los 4 partidos. Lamentablemente es así. Bueno, y por eso el 30 de abril fracasó. Ya va, pero le va a dar un infarto y me va a echar la culpa a mí. No, infierno por su culpa. Lamentablemente, Napoleón, por él seguir las líneas de un partido
y seguir las líneas de su líder, fracasó el 30 de abril. Ya va. Pero si Juan Guaidó se hubiese apartado de los partidos y de esa gratitud a su líder y hubiese escuchado la voz de la gente, donde él prometió la agenda, cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Y hasta ahora eso lo sigue repitiendo. Pero sin ninguna posibilidad a que ni siquiera la primera de esas se logre. Porque están planificando para diciembre unas elecciones. Eso es el gobierno, eso es el narcotráfico. En conchupancia con los 4 partidos. O por lo menos... ¿Está usted seguro? Seguro. Antes te lo dije. Y tú me pusiste... Bueno, yo estoy preguntando en el aire. Antes yo te lo dije. Mira, esa gente está preparando elecciones. Y algunos países del mundo van a apoyar esas elecciones. Los países, por supuesto... ¿Usted cree que ellos van a aceptar unas elecciones legislativas con ese Consejo Nacional Electoral que evidentemente es para sacar a todos esos dirigentes llamados de oposición del Congreso, de la Asamblea Nacional, con lo cual ya se queda sin oposición los demócratas? Es que a ellos no les interesa ser diputados o parlamentarios. ¿Qué es lo que les interesa? Les interesa mantener los negocios con el narcotráfico. Pero usted está generalizando. Es como si yo dijera, ya va. Es como si yo dijera, es que el padre Palmar, como es cura, es pededastra. No, pero que me demuestre algunos de esos diputados, y algunos de esos parlamentarios, y algunos de esos partidos, que lo que estoy diciendo es mentira. Pero porque tiene que demostrarle que es mentira. Ellos dicen que es mentira. ¿Cómo le demuestran? No, eso es mentira, yo no recibo dinero. Muéstreme usted el negocio que yo tengo con... ¿Qué pasa? Que cada vez que Nicolás Maduro está a punto de caer, ellos le dan la bombona de oxígeno. Se iba a elegir hace unos años atrás al nuevo CNE y resulta que 3 de un partido no fueron. ¿De qué partido? Esos son los responsables. Bueno, los nuevos tiempos son los responsables. Entonces, que explicaron por qué esos 3 no fueron. Pero no generalice. Son esos 3, sí. Dime tú algún diputado, dime tú algún diputado que esté en orden a esta situación de sacar a Maduro. No lo sé, habrá muchísimos. ¿Como cuál, por ejemplo? No sé, yo no le he preguntado, no hablo con ellos. Usted es el que se alborota y se... No, yo no me alboroto. Está a punto de pegarme. Está a punto de cometer un pecado aunque sea venial. Si te pego no me vas a demandar. No, yo no. Porque en este país... Pero va a tener que confesarse. Napoleón, es que el problema, mira, el problema es, Napoleón, que uno está perdiendo ya la paciencia. Bueno, eso sí. Y estamos perdiendo la esperanza. Y cuando uno está en el exilio, es muy distinto cuando uno está en Venezuela. Porque en Venezuela uno tiene las posibilidades, a pesar de que no hay nada, a pesar de que está hecho añicos, a pesar de que es un caos social. La gente en Venezuela, por ejemplo, te dice, padre, aquí no hay luz, no hay agua, no hay medicina, no hay comida, no hay nada. Pero padre, estamos aquí todos ayudándonos unos con otros. Pero en el exilio tenemos todo eso, pero no nos estamos ayudando unos con otros. Lamentablemente aquí en el exilio, y esto lo puedo decir yo con dolor, yo entre los venezolanos a veces me siento extranjero, porque el nivel de desunión... Pero lo quieren muchísimo. Eso es distinto. Pero yo veo que entre ellos... Yo no voy a ver por mí solo, por el resto, porque a mí me atienden, me quieren, a mí me ayudan, pero el resto, cuando uno pide ayuda para los que van llegando, o uno pide favor para los que ya están aquí, uno ve la mezquindad, el egoísmo, la lucha, el protagonismo. Hacia mí, no, yo no puedo decir porque yo estoy bien o porque me ayudan, que no, yo también veo por los otros. Uno aquí desde el exilio viendo eso y un país que se te está desmoronando, que aunque regresemos, mira, en estos días regresó un venezolano, amigo, que estaba en España, regresó para Venezuela. ¿Y sabes lo que me dijo Napoleón? Palmar, yo no sé qué más triste, si quedarme en España o haber regresado a Venezuela, porque ya no es Venezuela, ya los amigos que yo tenía no están aquí.
Ya los sitios donde comíamos ya no existen. Ya los parques donde nos íbamos a divertir están desolados. Ya los amigos con que yo compartía no están. Unos se murieron y otros se fueron. Lo que hay son casas caídas en desánimo, en depresión y sobre todo en decepción. Entonces yo aquí quiero salir a visitar a un familiar y no está. Voy a visitar a un amigo y no existe. Voy a querer comerme un cepillado en la esquina y tienen ya 2 años cerrados. Voy a querer ir a la iglesia y entonces no hay luz, no hay agua, no hay nada. Es decir, voy a Venezuela y siento que sigo en el exilio. Bueno, eso le pasa a muchísimos países, mucha gente le ha pasado a los españoles que se van a raíz de la guerra civil española y la posguerra. Eso le pasó a muchísimos europeos, no solamente a los españoles por la Segunda Guerra. Eso le pasó a los nicaragüenses, a los argentinos, a los uruguayos y demás. Y luego se reconstruyen los países. Sí. Y mucha gente regresa. Los países, pero no las vidas. Bueno, claro, no las vidas. Y eso queda como una marca. Mira, después que queda una marca que, por cierto, y lamentablemente, queda una marca para esa generación. Yo no sé si la siguiente generación o 2 generaciones después, ¿no?, van a olvidar lo que pasó en esto y empiezan otra vez a pensar en el flautista de Hamelín, ¿no?, y en esos grupos que hablan mucho pero hacen poco. Lamentablemente no votan por ellos. No hemos aprendido la lección. ¿Usted cree? Usted está demasiado pesimista. No, realista, que es distinto. Ya va. Usted entonces considera, mire cómo yo entiendo lo que me dijo. Primero que no hay una posición decente. El pesimista eras tú. Bueno, sí, ahora yo no quiero ser pesimista porque nos cambiamos ahora, nos cambiamos. No, es que yo sí creo que la oposición en este momento, ¿no?, ha logrado algo, ha logrado un apoyo internacional, ¿no?, ha logrado que su voz se escuche y que en el mundo entero se diga lo que pasa en Venezuela, que antes no se decía. Pero ellos siguen ahí. Que, por cierto, que los cubanos, ¿no?, han pasado desde el 59 hasta hoy, ¿no?, y nadie se enteraba qué sucedía allá adentro, o todo el mundo pensaba que Castro era un héroe, una maravilla, y los que fusiló a tanto, bueno, es que eso eran, ¿cómo se llama?, torturadores, y tenían que fusilarlo. En Venezuela no es así. Claro que siguen ahí, cada vez, desde mi punto de vista, cada vez más débiles. Pero como usted dijo al principio, no se está luchando contra una dictadura o una tiranía tradicional, se está luchando con una banda de narcotraficantes, que es muy diferente. Que además tienen carácter de genocida y terrorista. Bueno, sí, por eso digo, por eso es mucho más difícil. Pero yo no puedo creer ni le puedo aceptar, usted me perdona que le crea, no, porque yo acepto lo que usted dice, que todos los dirigentes de oposición, ¿no?, son unos desgraciados que están en connivencia con la dictadura. No lo creo. Yo no lo creo, por ejemplo, de Mariana Corina Machado, por citarte uno. Es más, yo no lo creo de Leopoldo López, por citarte 2, y hay muchos más que no creo que sean así. Pero si no tenemos dirigentes y líderes, o sea que Juan Guaidó lo puso Leopoldo López, porque bueno, pero fue Leopoldo López quien asumió la presidencia. Claro que él, pero él podía, le tocaba Voluntad Popular. Sí, pero el Voluntad Popular pudo haber puesto a otro. Ok. Pudo haber y si hubiese puesto a otro parecido a Omar Barbosa, parecido a Julio Borges, entonces no fue ningún líder, tuviésemos peor. Bueno, pero lo puso. Es decir, gracias a Dios, este muchacho, que de paso habla maravillosamente bien, a pesar gracias de que a Dios, este muchacho, soldado franela, asumió con envergadura y con una fuerza espiritual muy grande, asumió el liderazgo y ha tenido una consecuencia en su lenguaje. Lo que pasa es que estos 4 forajidos... ¿Quiénes son esos 4? Los 4 partidos. Pero los 4 partidos todos son unos delincuentes, toda la directiva. Si yo dialogo con delincuentes, soy delincuente. Si yo me siento a hablar con el diablo, soy satánico. Así de sencillo. Pero entonces usted, cuando los acuerdos de paz que se sentaban, consideraba que además de Santos, todos los demás eran delincuentes en Colombia. Acuerdos de paz es una cosa, pero acuerdos de gobernabilidad que se han hecho ahí en estos diálogos, no. ¿A qué se sientan ellos? ¿Por qué no se sientan cuando Maduro está en la buena? No,
se sientan a conversar cuando ya Maduro va a caer. Entonces, el diálogo que hace, darle tiempo y oxigenar la dictadura. Porque no se sientan... Se sientan cuando están débiles, puedo pensar yo, ¿no? Como abogado del diablo, que van a decir, ¡ay, está ayudando a la MUD! Porque hay extremistas en todas partes. No crea que solamente es usted, ¿no? Que hoy está perdido de extremista. Digo, no, porque ve toda la oposición es mala. ¿Cómo que realista? No toda la oposición realista, es mala. Soy realista. Mire, se sientan a conversar en el momento, como usted mismo dice, que Maduro está débil, porque si está fuerte, el primero que no se sentaría sería Maduro. Creo que está cometiendo un pecado, como la forma que me está viendo. Me está viendo con odio. Y ese es mi trabajo, sacarle a usted información. Y mi trabajo es decirte lo que yo pienso en cara de verdad. Mira, yo no sé cómo decirte esto. Una cosa es Maduro y otra cosa es el narcorrégimen. Y los narcotraficantes nunca están débiles. Quizás el débil puede ser Maduro. Y ese ha sido el error de nosotros los venezolanos. Pensar que con sacar a Chávez se resolvía. Murió Chávez y la cosa está peor. Y nuestro error ahorita es pensar que con sacar a Maduro la cosa se va a resolver. El segundo paso es gobierno de transición, que por cierto, ese gobierno de transición no puede durar ni un mes, ni 2 meses, ni 90 días, ni siquiera un año, porque solamente para reestructurar el Consejo Nacional Electoral para el tercer paso, no lo pueden hacer ni en un mes ni en 2 meses, para empezar a buscar quiénes están vivos y quiénes están muertos en esas listas. Para que hayan elecciones, supone tú que hoy cesa la usurpación. No, y además no puede ir Maduro de candidato, constitucionalmente no puede. Supongo, porque tiene que cumplir 17 años de cárcel. ¿Tan poquito? Eso fue lo que dio el TCJ. Pero por un solo caso. Ok, pues es el único delito que tiene. Bueno, le vendrán más, espero. Ok, yo espero que sea cadena perpetua. En la Corte Penal Internacional, por espero supuesto, que sea ahí. Para que supuestamente hayan elecciones. Y el pueblo de Venezuela, y estoy hablando quizás a nivel del pueblo, pero quiero expresar el sentimiento de muchos de nosotros, tengamos la intención de ir a votar. Se necesitan 20 requisitos que estos forajidos de Miraflores no los van a cumplir ni uno solo. Primero, que Maduro no sea candidato. Ya en Noruega dijeron que no. 2, hay que revisar el patrón electoral, es decir, hay que renovar el registro electoral permanente, donde ya antes de unas elecciones estos malandros tienen 1.700.000 votos adelante, por doble cedulación, por los muertos que votan, etcétera. Ellos no lo van a hacer. 3, debe habilitarse a los políticos opositores que están inhabilitados. 4, hay que legalizar a los partidos que están inhabilitados por el CNE. No lo van a hacer. Porque entonces después no van a hacer nada de eso si no hay un gobierno de transición. Tiene que haber un gobierno de transición. 5, ellos necesitamos tener observadores internacionales. No lo van a aceptar. Es decir, y podemos enumerar los 20. Y ninguno de esos. Pero usted está saltando los pasos de Pablo de Juan Guaidó. De Juan Guaidó. No, lo que estoy diciendo es que si hoy cesa la usurpación, no quiere decir que esos malandros dejaron de tener poder político en Venezuela. Bueno, pero fíjese que Venezuela, en el año 58, entre enero y meses siguientes, hubo 3 juntas cívico-militares. 3, para un gobierno de transición que fue el que dirigió Wolfgang Larrazábal. Hubo 3. En el primero había 2 miembros perejimenistas, ¿no? Y hubo que cambiarlos casi inmediatamente. O sea, ellos iban a tratar de meterse allí, lógicamente. Claro, yo no estoy comparando a Pérez Jiménez ni remotamente con Maduro. Pérez Jiménez fue un presidente muy bueno en construcción y un montón de cosas, fue un niño de pecho comparado con estos asesinos, ¿no? Como decía Herrera Luque muchas veces me dijo, y él era romulero, por cierto, no era perejimenista ni mucho menos, los muertos de verdad de Pérez Jiménez se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos.
¿no? Esta gente tiene más muertos que Pérez Jiménez, que Gómez y que en los años 60 en la lucha que lanzaban vivos a los muchachos que estaban en la guerrilla. Vamos a estar claros porque estos tampoco son unos santos. Tú reúnes a todos los caídos. Y no hay ni remotamente... Tú reúnes a todos los caídos desde Guadalajara, España, hasta hoy. Y ellos multiplican por 1000 los muertos que hay. Entonces, se necesita un gobierno de transición, verdadero de transición. Vamos a estar claros. Y ese gobierno de transición, que no puede durar 1 mes, ni 2 meses, ni 3 meses, porque entonces no va a poder solucionar absolutamente nada, empezando por adecentar el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Es el que va a reformar el Consejo Nacional Electoral. No puede ser al revés. No puede ser primero las elecciones. ¿Y cuánto duraría todo ese proceso? Yo creo que debe durar por lo menos 2 o 3 años. Ok. ¿O cuánto cree usted que debe durar? Porque es que no estamos en la época de Pérez Jiménez. Aquí van a quedar guerrillas colombianas, guerrillas de los radicales musulmanes, ¿no? O sea, van a quedar las guerrillas que ellos mismos están formando y que están armando. O sea, hay que enfrentar eso, evidentemente. ¿O usted cree que no? Claro que sí. Pero los que hoy son oficialistas, mañana van a ser opositores. Pero no van a ser opositores para hacer guarimba, para protestar o hacer banderazos o tuitazos. Esos opositores futuros, que son estos malandros, van a ser guerrilleros. Esto me está dando la razón. Por supuesto. O sea, que ese gobierno de transición no puede durar 3 meses ni 90 días. No puede. Porque según... pero el único problema es que según la Constitución, claro, la Constitución habla de la destitución o la falta de un presidente normal y corriente, no de una banda. Lo que sucede es que estamos aplicando la Constitución en unas acciones que son anticonstitucionales. Bueno, y además no nos engañemos, estamos hablando de una Constitución que nadie respeta. Estamos claros, nadie de ninguno de los dos grupos. Y si no, que le pregunten a gente inclusive amiga de uno que se lanzaron a las elecciones de gobernadores, ¿no? Cuando eso era anticonstitucional. Habría que hacer un estado de excepción y hacer algunas acciones que no estén en orden en la Constitución para poder resolver el país. O sea, no podemos ser ni tampoco legalistas, ni tampoco una especie de malandros que no respetemos las leyes. Es decir, el leguleyo no cabe en este proceso, porque hay que inventar un país. Y ese es el problema que nosotros queremos en este momento, que ese país que soñamos, ese país que vislumbramos, ese país que añoramos, no hayamos cómo inventar. Y ese país que está sumamente corrompido, y no solamente de ahora, la corrupción viene de antes. Es que los adecos roban y dejan robar, y los copellanos solamente roban. Y uno se acuerda que la gente con felicidad y con total desvergüenza, ¿no? Con total desvergüenza lo decía, ¿no? Que no creían, muchos de ellos, no todos, en Acción Democrática por el ideal socialdemócrata, sino porque con ellos se hacía mejor negocio. Y el producto de esta situación, pues ese es el deterioro moral. Pero mira lo que está pasando ahorita en Maracaibo, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta 1 litro de gasolina vendido por los bachaqueros? 1 litro de gasolina te lo venden a $1. $1, 1 litro de gasolina. ¿Y quién te vende a $1 esta gasolina? El gobierno, los guardias, los malandros, la propia gente que se aprovecha. O sea, mientras nosotros nos estemos aprovechando de la crisis, del caos, nosotros no vamos a tener posibilidad de levantar un país distinto. ¿Por qué? Porque estamos en una Venezuela donde el oportunismo y la situación para lucrarse como sea es de manera insolente y yo diría inmensurada. Es decir, yo te digo esto y no es que esté pesimista, no, sino que yo soy de los ciudadanos o de los sacerdotes que yo me hago unas metas temporales, me las hago porque tengo que hacérmelas. Y la meta temporal que yo dije, bueno, en enero logramos esto, en febrero esto, en marzo, ya para mayo, yo creo que ya debemos estar en este proceso. Y cuando ya llega el mes de junio,
y tú ves que no avanzamos, que no vamos bien y estamos mal, que no hemos logrado nada y decimos que... ¿Cómo que no sí, logramos nada? ¿Qué ¿No seas tan logramos? pesimista? ¿Qué hemos logrado? El apoyo internacional, sí. Un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ¿no? Que puso preso a Maduro y lo mandó a la cárcel y sigue allí gobernando. Bueno, Ajá. sí, bueno, pero mientras esté Miraflores sigue gobernando, pero por culpa de la oposición, por culpa de los militares que lo están apoyando. De los narcomilitares. Bueno, ok, perfecto. Pero no es por culpa no es por culpa de Ramos Alub, no es por culpa de Capriles ni Leopoldo López. Ajá. Decime tú. Porque Ramos Alub, Leopoldo López votaron por y aplaudieron los 3 pasos, la cese de la usurpación, gobierno de transición y demás. No estoy defendiendo a nadie. Primero, yo no pertenezco ni nunca he pertenecido a ningún partido político. Pero me va a decir que ellos son los que ellos no participaron en esos 3 pasos. Ellos son los que apoyaron esos 3. Y según usted, esos 4 partidos son los que decidieron esos 3 pasos. Eso es cierto. Pero ¿qué han hecho para que eso llegue a ser efectivo? Todas estas reuniones que se están haciendo, todas estas lobbies internacionales, todas estas manifestaciones de un pueblo detrás de un nuevo héroe o líder que es Juan Guaidó, que habla maravillosamente bien. Ese muchacho que me recuerda a la oratoria en su época de Jovito Villalba, y también de Chávez Fría. Chávez Fría es un piquito de plata. Vamos a estar claros. Recuerde la oratoria de Chávez Fría cuando era candidato, cuando estaba buscando el apoyo de todo el mundo. Este muchacho me recuerda a Carlos Andrés Pérez, que tiene una gran oratoria. Pero ¿no? estás insultando a Juan Guaidó, ¿ah? No, ¿y por qué lo estoy insultando? Yo estoy hablando de la oratoria de él, que habla muy bien. Y que el pueblo los apoyó como apoya a Juan Guaidó. Pero yo más bien diría... Por ejemplo, Rómulo Betancourt hablaba pésimamente mal. Piñerúa, insólito, y Raúl Leoni hablaba muy mal. Y fueron presidentes. Eso no quiere decir que hayan sido buenos o malos presidentes. Quiere decir que la oratoria no era buena. Es que no se trata de oratoria solamente. Ah, no, claro. Se trata de que esa oratoria vaya acompañada de acciones concretas. Juan Guaidó, yo todavía lo apoyo. Me estoy riendo. Porque cuando dice que estoy hablando muy mal de Juan Guaidó, ¿con cuál de los 4 que yo comparé su oratoria? ¿Usted cree que yo lo comparaba? Con ambos 3. Con ambos 3. Sobre todo con Hugo Chávez. Mira, Napoleón. Me va a negar que Hugo Chávez tenía... Convencía... Se sentaba una señora o un señor enemigo de él y él quería convencerlo y terminaba convencido. Por supuesto que tenía un piquito de oro. Bueno, eso es lo que estoy diciendo, más nada. Y por supuesto que Juan Guaidó tiene una buena, diría, oratoria, que a pesar de que es muy joven, sí, es excelente, que a pesar y de, muy actual, de que no tiene mucha experiencia, es un estadista. Pero yo no estoy comparando jamás a un vagabundo como fue y un traidor como fue Hugo Chávez, por ejemplo, con Juan Guaidó. Por favor. Yo he visto allí algunos jóvenes, por ejemplo, que si estuviesen allí en el puerto de Juan Guaidó, quizás no estuviesen teniendo el mismo éxito, diríamos, desde el punto de vista de liderazgo. Pero hay que tener algo. ¿Y eso no es un paso positivo de los demócratas? Sí, como no. Bueno, ahí tiene otro paso positivo. Sí. Pero ese paso positivo no se mide por lo que diga, ni por el público que tenga en los mítines, ni por la gente que vaya a las marchas. Porque pero padre, ya va. Eso se mide. Si el 30 los militares que estaban comprometidos no actuaron, la culpa es de Ramos Alub. Vamos a estar claros. La culpa es de Juan Guaidó. La culpa es de la gente que sale a la calle a protestar. La culpa es de esos militares que se comprometieron y no salieron. Esos son los culpables. ¿Por qué va a ser la dirigencia de oposición la culpable? Sigue pensando así. Así piensan casi todos los venezolanos. Y después, cuando sale la verdad... Ay, ¿y cuál es la verdad? No salen estos militares a la calle, porque precisamente, mira, detrás de Juan Guaidó, estos políticos
negociantes de la oposición vienen y empiezan a boicotear todas las acciones a futuro. Esos políticos suena a que todos los curas son pederastas. No, yo no soy pederasta. Bueno, entonces no todos los políticos son así. No generalice todos los políticos, porque usted no es pederasta. Usted Te es dije una persona honesta. los 4 partidos que están allí en la mesa. O sea, los 4 partidos escogen a Guaidó. Los 4 partidos deciden hacerlo del 30. Y resulta que esos... Ellos mismos me costean. Bueno. Ajá, que son bipolares. No, negociantes. Que les gusta el dinero. Que tienen a Maduro allí porque les conviene. Que ven a Juan Guaidó como un líder que los está aplastando. Porque no me vas a decir tú que no tienen celos de Juan Guaidó. Bueno, eso es humano. Bueno, es humano. Y por ese dato humano tenemos 20 años sumergidos en esta debacle. Porque pasó con Arias Cárdenas. Pasó con... Usted no estará comparando a Juan Guaidó con Arias Cárdenas, porque usted se está insultando. El protagonismo serópata de los políticos. Bueno, pero es que Arias Cárdenas siempre le tuvo una relación de amor y celos. Pasó con Manuel Rosales. Pasó con Capriles. Y está pasando con Juan Guaidó. Porque ¿cuál es el problema letal de esto, Napoleón Bravo? Que la mesa de la unidad, por decirte algo, por decir el nombre, está formada por presidenciables y gente que quiere ser presidente. Y una vez me reuní con ellos. 27, 25 de los que estaban sentados en esa mesa querían ser presidentes. Solamente 2 no queríamos ser presidentes. Y eso de que esos 2 éramos un militar y un sacerdote. Bueno, le va a contestar. Y entonces esos se sientan a elegir el presidente. ¿Y qué pasa? Que lo eligieron Juan Guaidó. Que entonces cuando el muchacho coge popularidad, coge fuerza, que la gente empieza, como tú lo has dicho, a admirarlo y a seguirlo, estos celópatas que ya no van a ser nunca más presidente de la República o ni siquiera candidatos, empiezan a boicotear al joven Juan Guaidó para que sus acciones no tengan éxito. Entonces, por uno aquí, el otro allá, uno llamando con un teléfono, el otro con un maletín, el otro con esto y con aquello, empiezan a boicotear y tumban todo lo que se estaba haciendo. Y eso no pasó solamente el 30 de abril, eso ha pasado durante todos los 20 años. Entonces vienen elecciones, como pasó en otros momentos, entonces los partidos empiezan a decir, no voten por fulano, voten por sutano. Y eso ha sido el problema desde el año 98. Desde el año 98 tenemos este problema en la oposición, en estos partidos. Porque tú... Ay, por favor, mucho antes del 98. Bueno. La destitución de Carlos Andrés Pérez fue una pelea de los ADECO. Los ADECO lo destituyeron. Por supuesto. Porque no puso en los ministerios donde haya... No puso sino a gente talentosa y jóvenes que ahora están triunfando en el mundo, por cierto. Ese ADN político, sí, claro, mezquino, egoísta, pero mire, de enfermedad protagónica está allí presente. Sí, eso es verdad, pero también es verdad. Estaba ya muy enfermo Carlos Andrés la última vez que hablé con él. ¿Okay? ¿Y qué te dijo? Y entonces me dijo, yo le pregunto, bueno, sobre el futuro y no sé qué cuento. Y yo, ay, Napoleón, yo estaré muy enfermo, pero yo soy político. No conozco ningún político cuya meta no sea ser presidente. Hasta enfermo lo dijo. Y después de lo que le hicieron y cómo lo traicionaron. Pero es que aspirar es válido. Pero porque yo estoy aspirando, no voy a hacerle triquiñuelas y marramuncia al que quiera llegar. Eso también es verdad. Pero ahora que no hay ni siquiera ideología en el mundo, imagínese usted. Entonces, claro, yo aspiro a ser papa. ¿Sí? Sí. Bueno, seguro que va a ser mejor que este. No sé si mejor o peor, pero yo quiero ser papa. A quien llaman comunista. ¿Ah? Porque la derecha llama comunista a todos los que no piensan exactamente como ella. Y la izquierda llama fascista a los que no piensan exactamente como yo aspiro a ser santo. Bueno, hoy ya perdió la santidad. No la porque perdí. Estuvo a punto de pegarme. No. Estuvo a punto de pegarme. Te quiero mucho, no. Pero ¿cómo te voy a pegar? A ti es que te pegues, Ángela. Bueno, mire, yo aspiro a ser santo, pero porque otra persona logre ser
mejor que yo no voy a usar las marramucias y las triquiñuelas para hacerlo fracasar. Yo aspiro aquí a tener una comunidad Estoy parroquial. totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que generalice y que son todos. No estoy de acuerdo Lamentablemente. porque un grupo humano hay de todo tipo de gente. Entonces, resulta que entonces los políticos venezolanos son los únicos donde todos son malos. No es así, no puede ser. Humanamente no es posible. Pero usted sabe de eso mucho más que yo. Mira, yo he llevado tal decepción. Yo hace año y medio, en un programa de televisión, nombré a varios políticos buenos que yo consideraba. Y hace 2 años nombré una lista de más de 20. Y hace 4 años, eso lo tengo yo anotado en mi agenda, casi 50. Le dije al entrevistador. Hoy, 2, ¿qué es hoy? Primero, 2, no sé, de junio. 2-3 de junio. 2-3 de junio, no sé ni qué día es hoy. Hoy no me atrevo a hacer listas. De los que están al frente de los partidos. Ya va. De los Usted que no usted no está buscando un segundo no Dios. no quiere decir que sean los políticos todos. Ah, No. bueno, eso es lo que yo le dije. Pero los políticos que están allí negociando como diputados, como jefes de partidos o como representantes de los partidos. Y María Corina no está allí. Pero también se metió con ella. No. Y Tú la nombraste. como una persona que no tú creo que la sea como nombraste. usted. Ah, Yo no pero- dije nada. Ahí no está Pablo Medina, por ejemplo. Ahí no está Antonio Ledesma, por ejemplo. Ajá. ¿Ok? Por ejemplo, te podría decir esos 3. Bueno, yo dijo 3, fíjese. Que los mantengo. que Pero dijo no que están iba a decir sentados nada. allí. ¿O es que ahí está sentado Pablo Medina? No. ¿O es que se sienta María Corina? ¿O Antonio Ledesma está sentado allí? No están sentados allí. No están. O sea, hablo de esos que están sentados allí y que están sentados en los curules de la Asamblea Nacional. Bueno, ahora a partir de diciembre ya no van a estar sentados si hay elecciones. Ok. Vendrán otros espacios donde ellos van a estar defendiendo sus intereses. Y vendrán otros nombres. Y vendrán otras acciones. Pero siguen siendo. Bueno, los pero entre mismos. esos diputados que están allí, ¿ok? Entre esos diputados, uno de esos asambleístas se llama Juan Guaidó. Y fíjese, usted habla bien de Juan Guaidó y era uno de ellos. Así como Juan Guaidó pertenece a la Asamblea Nacional y inclusive es el presidente, ¿ok? Así habrá otros. No se puede ser tan pesimista porque entonces, bueno, entonces acostémonos a rezar. Dime entonces otro nombre. Aparte, yo no aparte sé, de Juan Guaidó. Pero ¿y por qué le voy a decir nombres? Yo no le voy a decir nombres. pero Yo creo que en un grupo humano hay de todo tipo de gente. Primero, que nadie es perfecto. Segundo, que nadie se porta bien todo el tiempo. Ni siquiera el Papa, y menos este, ¿no? Pero bueno, no, y menos Pío XII. Vamos a no citar otro. Esto que es una... Me va a pegar. Pío XII fue un santo, ¿verdad? Que bendijo las armas de Franco. No, Ese sí era un santo. Él bendijo Él bendijo las armas de Franco, que era un dictador, y lo tuvo después de 1 millón de muertos bajo palio. Entraba a misa, ¿no? Bajo palio, como una protección y un aval del Vaticano. ¿Y por qué? Que los comunistas, ¿Y por cuando qué? la República ¿Y mató a un por qué montón de Pío gente, XII? ¿verdad? ¿Por qué Pío XII no ha sido canonizado? Es el único de los, uno de los será pocos papas que... bueno, porque en el que el Vaticano, siglo XX a no pesar ha sido de como canonizado. usted y yo sabemos cómo se cocina el Vaticano, Mira, que es un poder político religioso, el siglo XX va a habrá pasar, gente el decente. siglo XX va a pasar la historia en la iglesia, el siglo donde todos los papas son santos. Menos Pío XII. Menos Pío XII. A lo mejor es verdad. A lo mejor todos son santos menos Pío XII. Bueno, aunque... sin embargo, hay otras acciones de Pío XII que yo... bueno, claro, porque nadie es malo de todo Y el hay tiempo. que ver por qué se paró allí frente a esas armas también, ¿no? Y hay que ver qué tenía en O su sea corazón. que usted nos va a defender a Pío XII y va a denigrar de la dirigencia política No, venezolana estoy poniendo- toda. no, ¿Pero y qué le pasa? Toda hoy? no. ¿Qué le pasa a este? Toda no. Ya te acabo de dije- salvar a María Corina, No, Antonio ya Ledesma. te dije que son los que están allí en la mesa
en los partidos políticos como dirigentes y en los que están allí en los curules. No son todos los políticos. Bueno, está bien. Vamos a... Hay futuro. Pero los políticos que no están como dirigentes y no están con los curules no son tomados en cuenta. Y esos políticos que no están en la mesa, que no están como curules y que no son dueños de los partidos, son los que yo saco. Pero el resto que están allí, en esas 3 prebendas, los meto. Yo, con el permiso de ustedes, voy a finalizar, antes de ser agredido, esta conversación, no porque no estuviera interesantísima, y que la mayoría de las cosas que dijo estoy de acuerdo con el padre Palmar. Lo que pasa es que mi trabajo es la discusión. El trabajo es ponerme bravo. Ah, o sea, que lo puse bravo. No, porque el bravo eres tú. Pero el que se pone bravo soy yo. Además somos amigos y él sabe perfectamente cómo yo pienso. Yo lo quiero, yo sé. Lo que pasa es que él... Los que no saben cómo piensan es mucha gente. Qué bueno, me da mucha alegría, Napoleón. Dios te bendiga. Y gracias por esta catarsis. Pues cada vez que yo vengo al programa de Napoleón, yo me voy relajado, tranquilito, sosegado. Menos hoy. No, porque es que me descargo. O sea, y además yo no hablo solamente a título personal. Yo traigo cada vez que vengo para este programa o para cualquier otro programa, pero sobre todo para este programa. Y cuando tú ayer me llamaste y dije, mañana voy, yo sabía que íbamos a estar en esto. Mucha gente me dice, ay padre, y yo empiezo a llamar a la gente, empiezo a llamar a las comunidades, empiezo a llamar a los dirigentes vecinales, empiezo a llamar a la gente de las parroquias, cómo está la cosa. Y me voy llenando, porque yo no vengo aquí a hablar solamente de lo que siente el padre Palmar. Vengo a hablar de lo que está pasando allá y también de lo que está sucediendo dentro de la diáspora venezolana. Y a veces uno habla más con el corazón que con la razón. Gracias. Que Dios nos bendiga. Gracias, padre Palmar. Vamos Amén. a despedirnos entonces. Y para que vean que Venezuela no es una excepción y que no se trata de bloqueo o no bloqueo, sino de un sistema de tirano, como son los Castro, que también son narcotraficantes, como es Maduro y compañía. Con esto nos despedimos. Vean. ¿Qué pasa, señora? 11 días sin agua y el gobierno estamos cansados de ir y no nos responden, no nos mandan una pipa. Aquí hay viejos, niños impedidos y no hacen nada.